Asia, un continente donde lo sagrado y lo majestuoso se encuentran en cada rincón. Desde templos milenarios que guardan la sabiduría de antiguas civilizaciones, hasta paisajes que parecen sacados de un sueño, este viaje nos llevará a descubrir la esencia espiritual y cultural de Oriente. Hoy, en Travel Planet 48, exploraremos algunos de los templos más impresionantes, las tradiciones más fascinantes y los paisajes más inolvidables de Asia. Prepárate para una aventura que despertará tus sentidos y encenderá tu espíritu viajero. Destino 1. Shwedagon Pagoda, Myanmar. En Yangon, la antigua capital de Myanmar, se alza uno de los templos más sagrados y espectaculares del budismo, la Shwedagon Pagoda. Con más de 100 metros de altura, esta estupa dorada domina la colina Singutara y brilla intensamente gracias a las toneladas de oro que recubren su superficie. Según la tradición, guarda en su interior 8 cabellos de Buda, lo que la convierte en un lugar de peregrinación venerado desde hace más de 2 milenios. Aunque los arqueólogos sitúan su construcción entre los siglos VI y X por el pueblo Mon, la leyenda asegura que fue levantada en tiempos del propio Buda, lo que la haría la estupa más antigua del mundo. A lo largo de los siglos, reyes y reinas birmanos la ampliaron y embellecieron, añadiendo terrazas, esculturas y un HTI, la corona que remata la estupa, adornado con miles de diamantes, rubíes y un diamante central de 76 quilates. Al caer la tarde, cuando la luz del sol se refleja en el oro y la pagoda se ilumina con lámparas y velas, el ambiente se vuelve mágico. Peregrinos rezan en silencio, los monjes caminan en círculos y los visitantes sienten la profunda espiritualidad de este lugar único. Destino 2. Templo Borobudur, Indonesia. En la isla de Java, Indonesia, se encuentra Borobudur, el monumento budista más grande del mundo y una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de Asia. Construido entre los siglos 8 y 9 por la dinastía Sailendra, este templo Mahayana fue concebido como una gigantesca estupa en forma de mandala, símbolo del camino hacia la iluminación. Su estructura consta de 6 plataformas cuadradas coronadas por 3 circulares, decoradas con más de 2.600 paneles de relieve y 504 estatuas de Buda. Cada nivel representa una etapa de la cosmología budista, desde el mundo terrenal hasta el nirvana. Los peregrinos recorren el templo en espiral ascendente, siguiendo un camino que simboliza el viaje espiritual hacia la sabiduría. Al llegar a la cima, rodeado de estupas perforadas que guardan estatuas de Buda, la vista de los volcanes y la selva es simplemente sobrecogedora. Abandonado durante siglos tras la expansión del Islam en Java, Borobudur fue redescubierto en 1814 y restaurado con la ayuda de la UNESCO en el siglo XX. Hoy, es patrimonio de la humanidad y escenario de celebraciones como el Vesak, que reúne a miles de budistas en un espectáculo de luz, fe y devoción. Destino 3. Templo del Loto, India. En Nueva Delhi, se alza una de las obras arquitectónicas más sorprendentes del mundo moderno, el Templo del Loto, también conocido como la Casa de Adoración Bahá'í. Inaugurado en 1986 y diseñado por el arquitecto iraní Fariborz Sabah, este templo se ha convertido en un símbolo de unidad y espiritualidad. Su estructura, inspirada en la flor de loto, está formada por 27 pétalos de mármol blanco dispuestos en grupos de 3, creando 9 lados que rodean un salón central con capacidad para más de 2.500 personas. El mármol utilizado proviene de las canteras del Monte Pentélico en Grecia, el mismo con el que se construyeron monumentos clásicos como el Partenón. A diferencia de otros templos, aquí no hay imágenes, estatuas ni rituales específicos. El espacio está abierto a personas de todas las religiones y culturas, invitando al silencio, la meditación y la reflexión. Rodeado de jardines y estanques que lo hacen parecer como si flotara sobre el agua, el Templo del Loto es un lugar donde la arquitectura, la naturaleza y la espiritualidad se funden en perfecta armonía. En 2025, sigue siendo un faro de paz y tolerancia en medio del bullicio de la capital india. Destino 4. Wat Rong Khun,
El Templo Blanco, Tailandia. En la provincia de Chiang Rai, al norte de Tailandia, se encuentra uno de los templos más sorprendentes y contemporáneos de Asia, el Wat Rong Khun, conocido mundialmente como el Templo Blanco. Diseñado por el artista tailandés Chalermchai Kositpipat, su construcción comenzó en 1997 y aún continúa en expansión, con la visión de convertirse en un complejo monumental de 9 edificios. A diferencia de los templos tradicionales, el Templo Blanco combina el arte budista con elementos modernos y surrealistas. Su color blanco simboliza la pureza de Buda, mientras que los fragmentos de espejo incrustados en su superficie representan la sabiduría que ilumina al mundo. Para acceder al templo, los visitantes cruzan un puente rodeado de esculturas que simbolizan el sufrimiento humano y el ciclo de la vida, recordando que solo a través de la superación del dolor se alcanza la iluminación. En su interior, los murales sorprenden con una mezcla de imágenes tradicionales y referencias contemporáneas, desde héroes de cómic hasta escenas de la vida moderna, todo integrado en un mensaje espiritual profundo. Wat Rong Khun no es solo un templo, es una obra de arte viva que refleja la creatividad y la devoción de su creador. En 2025, sigue siendo un destino imprescindible para quienes buscan una experiencia única que une espiritualidad, arte y modernidad. Destino 5. Kinkaku-ji, el Pabellón Dorado, Japón. En la antigua capital de Kioto se encuentra uno de los templos más bellos y fotografiados de Japón, el Kinkaku-ji, conocido como el Pabellón Dorado. Construido originalmente en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga Yoshimitsu, tras su muerte fue transformado en un templo zen de la escuela Rinzai. El edificio actual es una reconstrucción de 1955, ya que el original fue destruido por un incendio en 1950. Aún así, conserva toda la majestuosidad que lo ha convertido en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. El pabellón está formado por 3 plantas, cada una con un estilo arquitectónico distinto. La primera, llamada Cámara de las Aguas, evoca la elegancia de los palacios imperiales. La segunda, conocida como Torre de las Ondas de Viento, refleja el estilo samurái. Y la tercera, de estilo zen, alberga una tríada de Budas y 25 figuras de bodhisattvas. Las 2 plantas superiores están recubiertas con pan de oro, lo que hace que el templo brille intensamente bajo el sol y se refleje en el estanque Kyokochi, conocido como el espejo de agua. Este estanque, rodeado de jardines japoneses, completa una escena de serenidad y belleza que parece sacada de un sueño. En lo alto del techo, un fénix dorado vigila el templo, símbolo de renacimiento y eternidad. En 2025, el Kinkaku-ji sigue siendo un lugar donde la espiritualidad, la naturaleza y la arquitectura se funden en una experiencia inolvidable. Destino 6. Tanah Lot, Bali, Indonesia. En la costa suroeste de Bali se encuentra uno de los templos más icónicos y fotografiados de Indonesia, Tanah Lot, cuyo nombre significa tierra en el mar. Construido en el siglo XVI por el sacerdote Danghyang Nirartha, este santuario hindú se levanta sobre una formación rocosa moldeada por la erosión del océano a lo largo de milenios. Dedicado a los dioses del mar, Tanah Lot es uno de los templos más importantes de Bali y forma parte de la red de templos marinos que protegen espiritualmente la isla. Durante las ceremonias religiosas, cientos de fieles vestidos con trajes tradicionales acuden con ofrendas, creando un espectáculo cultural único la sexta. Al atardecer, cuando el sol se oculta tras el horizonte y el templo se recorta en silueta contra el cielo anaranjado, Tanah Lot se convierte en una postal viva que simboliza la unión entre naturaleza y espiritualidad. Además, el templo está rodeado de leyendas, como la famosa maldición de las rupturas, según la cual las parejas que lo visitan sin estar casadas terminarán separándose en los meses siguientes. Aunque solo es folclore, esta historia añade un aire místico a un lugar ya de por sí mágico. En 2025, Tanah Lot sigue siendo un destino imprescindible en Bali. Un lugar donde la fuerza del océano y la devoción humana
se encuentran en un escenario inolvidable. Destino 7. Monasterio del Nido del Tigre, Bután. En lo alto de un acantilado a más de 3.000 metros de altura, en el Valle de Paro, se encuentra uno de los lugares más sagrados y espectaculares del budismo. El monasterio Takht Sang, conocido como el Nido del Tigre. Su ubicación parece desafiar la gravedad, aferrado a la roca con vistas impresionantes de las montañas del Himalaya. La leyenda cuenta que en el siglo VIII, el gurú Padmasambhava, considerado el segundo Buda, llegó hasta aquí montado en el lomo de una tigresa y meditó en una cueva durante meses. Desde entonces, este lugar se convirtió en un centro espiritual de enorme importancia para los budistas. El monasterio actual fue construido en 1692 alrededor de esa cueva sagrada, y a lo largo de los siglos ha sido restaurado tras incendios y terremotos, siempre conservando su carácter místico. Sus salas decoradas con murales, estatuas y ofrendas reflejan la devoción de los monjes que lo habitan. Llegar hasta el Nido del Tigre no es fácil. Se requiere una caminata de varias horas por senderos empinados, pero cada paso simboliza un viaje espiritual hacia la iluminación. Al alcanzar la cima, la recompensa es una atmósfera de paz absoluta y una de las vistas más inolvidables de todo Asia. En 2025, el Monasterio del Nido del Tigre sigue siendo un destino que combina fe, historia y naturaleza en un escenario que parece sacado de un sueño. La Shwedagon Pagoda en Myanmar, Borobudur en Indonesia, el Templo del Loto en India, el Templo Blanco en Tailandia, el Pabellón Dorado en Japón, Tanah Lot en Bali y el Nido del Tigre en Bután. 7 destinos que nos muestran que Asia no es solo un continente, es un viaje al alma de la humanidad. Cada templo, cada paisaje y cada tradición nos recuerda que la espiritualidad, la belleza y la cultura trascienden fronteras y generaciones. Viajar por Asia es más que turismo, es un encuentro con lo eterno, una aventura que transforma la forma en que vemos el mundo. Si este recorrido encendió tu espíritu viajero, suscríbete a Travel Planet 48, activa la campanita y acompáñanos en la próxima aventura. Porque el mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas, y tú puedes ser parte de esta historia.